decirte lo que siente mi corazón, lo que sentimos por ti, Señor. Se nos van las palabras, queremos expresar ese anhelo, ese amor que sentimos por ti, Señor. Porque tú eres bueno, porque tú eres grande, eres maravilloso, Señor, eres poderoso, eres el Rey de los cielos, eres, Señor, el Santo de Israel. Bendito Dios, gracias por permitirnos adorarte, alabarte con todo nuestro corazón, por decirte todo lo que tú eres, Señor. No nos cansamos de hacerlo. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste por nosotros y sigues haciendo y seguirás haciendo, Señor. Porque tu misericordia, Señor, se extiende por los siglos de los siglos. Tu gracia y tu misericordia, Señor, se levantan cada mañana. Y hoy pudimos recibir, Señor, una porción nueva de tu gracia y de tu misericordia esta mañana, Padre. Por eso estamos aquí, respirando. Tenemos salud, nos sentimos bien. Y lo único que deseamos, Señor, es alabar y bendecir tu nombre. Porque tú te lo mereces todo, Padre. Bendito eres. Bendito y alabado por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Vamos a pasar a la palabra, hermanos. Quiero que busquen la escritura Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra de Dios dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer otra vez. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que estamos en paz con el Señor. Amén. Oremos. Padre bendito, oramos por esta palabra para que a través de ella tú nos hables. Oramos, Señor, para que de mi boca no salga mi palabra, sino tu palabra. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Todos queremos tranquilidad mental, ya sea una persona de negocios que está encarando presiones en la oficina para entregar su trabajo en fechas límites, como también un ama de casa, ¿verdad?, que está tratando de dominar a los hijos, o un estudiante tratando de pasar el semestre. Todos quieren tener paz mental. La tensión, hermanos, es un factor desafortunado de la vida en nuestro mundo moderno. Todos estamos sufriendo de estrés, de tensiones, más ahora, ¿verdad?, que pues viene un cambio de presidente y todo el mundo está pensando qué es lo que va a pasar. Yo creo que es momento para que confiemos en Dios. Amén. Se oyen tantas cosas y dice tantas cosas este hombre que muchas veces la gente empieza a ponerse tensa, ¿verdad? Las ventas de aspirina, de tranquilizantes en los Estados Unidos, hermanos, son las más altas de todos los tiempos. Se están vendiendo como pan caliente. Toda la gente está tomando tranquilizantes por el hecho de que
hay mucha tensión, hay mucho estrés. Mire, este estrés no es nada saludable. Salomón escribió hace más de 3000 años esta palabra de Proverbios 14:30. Dice, el corazón tranquilo da vida al cuerpo. Muy cierto. Cuando uno está tranquilo, se siente en paz, se siente aliviado. Pero la envidia se corroe los huesos, y así vive mucha gente envidiando lo que tienen los demás, ¿verdad? Y por eso están cada día más tensionados. La Biblia, mis queridos hermanos, tiene mucho que decir acerca del estrés, pero mucho más acerca de su antídoto, que es la paz mental. Entonces vamos a ver hoy por lo menos 7 cosas que debemos de tomar en cuenta para tener paz. Y yo le he titulado a este mensaje, Logrando la paz de Dios. Amén. Entonces lo primero es que hay 3 tipos de paz. No solamente es uno. Es, en primer lugar, la paz que habla Romanos 5:1. Lo acabamos de leer, lo vamos a volver a leer. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Mire qué importante eso, ese con. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. En consecuencia a este versículo está la primera clase de paz, que es la paz espiritual. Es la paz con Dios. Amén. Y el fundamento es el versículo que leímos, Romanos 5:1. Tenemos que tener paz con Dios antes de tener otra clase de paz. Si no agarramos esa paz con Dios, no vienen las otras dos. Y solo existe un camino para poder lograr esa paz. ¿Sabe cuál es? Se llama Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Se llama Jesucristo, esa paz. Ahora, cuando ya tenemos la paz espiritual, que es la paz con Dios, Dios nos da la paz emocional. Amén. La paz emocional es la paz de Dios. Amén. Primero debemos de tener paz con Dios, que es la paz espiritual, y luego tener la paz de Dios, que es la paz emocional, que es un sentido interno de bienestar y de orden. Nos sentimos tranquilos, a pesar de las cosas que están alrededor nuestro. Dice Colosenses 3:15. Y la paz, mire, ya no dice con Dios, la paz de Dios, dice, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En esta porción bíblica de Colosenses 3:15 hay una palabrita ahí interesante. La paz de Dios, dice, gobierne. Esta palabra gobernar se usa una sola vez en la Biblia, es esta vez, y significa arbitrar. Entonces el versículo que acabamos de leer nos dice que la paz de Dios sea el árbitro en nuestras vidas. Usted sabe lo que hace un árbitro, ¿verdad? Mantiene la paz, se asegura que en el juego todo se mantenga de manera tranquila y ordenada. Si alguien comete una falta, pues va a ser sancionado. Eso es lo que hace el árbitro. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos un árbitro interno que mantenga esa paz, aunque todo alrededor parezca un caos. Entonces, paz espiritual es la paz con Dios. Paz emocional es la paz de Dios. Ahora, hay una tercera paz, que es la paz relacional. Esta es la paz con otras personas. Es lo que llama la Biblia como paz con los hombres. Dice Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros,
estad en paz con todos los hombres. Entonces, mire qué interesante esto. Ya una vez usted obtiene la paz espiritual, Dios le da esa paz de Dios, que es la paz emocional. Y luego, cuando usted adquiere esos dos tipos de paz, ya puede relacionarse con otras personas. La paz relacional reduce el conflicto. Usted estará de acuerdo conmigo que las relaciones con otras personas son frecuentemente motivo de tensión o de estrés. Para la mayoría de personas, los problemas más grandes que podemos tener es relacionarnos con la demás gente. Estoy hablando, puede ser mi jefe, puede ser en medio de la familia, relacionarnos con otros parientes, etcétera, etcétera. ¿Podemos en realidad encontrar la paz para nosotros? Sí, definitivamente, si seguimos el consejo de Dios. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, obtener la paz espiritual. Y Dios le va a dar a usted esa paz de Él. Amén. Que es la paz emocional. Y posteriormente, usted va a comenzar a llevarse bien con la demás gente. Que es la paz con los hombres. ¿Por qué existen tantas guerras en el mundo, hermanos? Porque las personas no tienen esa paz con Dios, que es lo primero que hay que buscar. Amén. Segundo lugar, tenemos que entender la promesa de paz de Dios. Y Dios lo hizo de una manera especial. Juan 14:17. Dice así: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor Jesucristo nos prometió esa paz. Y estas palabras las dijo antes de ir a la cruz. Y mire, la paz de Jesús es un don. Y un don quiere decir que es un regalo, ¿verdad? No podemos trabajar por esa paz. No podemos ganarla, no podemos programarnos para ella, no va a trabajar arduamente para conseguirla. Es un regalo de Dios que simplemente aceptamos. Amén. Jesús dice que su paz es diferente a la del mundo. La paz mundial es muy frágil. ¿Cuántas guerras y rumores de guerras y ceses de fuego han habido alrededor del mundo en los últimos 5 años? Muchos. Nada menos ahora hay guerra en el Medio Oriente, hay guerra en Europa y se está extendiendo a más países. Por ahí alguien calculó que en un periodo de los últimos 3.500 años en el mundo solo hubo 286 años de paz. La paz del mundo es temporal y muy frágil, hermanos. La paz que da Dios es diferente. Por eso dice el Señor Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer además de todo esto? Obedecer los principios de Dios. El Salmo 119, versículo 165, dice esto, miren: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Dios dice que la paz de Él viene cuando estamos en armonía con Él. Cuando cada uno de nosotros hacemos lo que Él nos pide que hagamos. La obediencia es la clave, hermanos. En la guantera de nuestros carros siempre hay un manual para el dueño del automóvil. Yo tengo el mío ahí. Y este manual me dice que si hago algunas cosas en ciertos momentos voy a obtener un mejor rendimiento de mi carro, ¿verdad? Ahí está, pero yo nunca lo he leído. Es la verdad. La palabra de Dios, hermanos, es un manual del dueño de su vida para su vida. Mire qué interesante.
Contiene principios de salud, de finanzas, principios para el matrimonio, nos dice cómo relacionarnos de mejor manera, para los negocios y muchas otras cosas más. Usted puede pasar por alto esos principios, pero si usted lo hace, no tiene a quién culpar de esos problemas, sino a usted mismo, ¿verdad? Si no cumple con lo que dice la palabra, pues entonces le va a ir mal. Mire, vuelvo a leer lo que dice el Salmo 119, dice: mucha paz, oiga, tienen los que aman tu ley, los que aman tu palabra, los que aman las palabras que están escritas en la Biblia, para decírselo más claro. No puede haber ansiedad, ni estrés, ni preocupación si estamos nosotros meditando en su palabra. Amén. Si no obedecemos estos principios, pues no va a haber paz. Así como un carro se desplaza mejor si seguimos las instrucciones del diseño, también nos pasa con Dios. Si seguimos las instrucciones de su palabra, las cosas van a ser mejor en nuestra vida. Así de sencillo. Si quiere paz, obedezca los principios de Dios. Número 4, acepte el perdón de Dios. Si queremos paz, debemos aceptar el perdón de Dios. ¿Qué significa perdonar, hermanos? ¿Tiene usted en su mente el significado? Mire, perdonar significa liberarnos del castigo. Usted ha sido perdonado, ¿qué quiere decir? Ya no va a haber más castigo. Suena lógico, ¿verdad? Para la mayoría de las personas, la culpa es el destructor número 1 de la paz. Nos sentimos culpables, nos sentimos obsesionados y perseguidos por nuestro pecado. Y algunos pasan toda su vida con ese remordimiento de algo que hicimos hace muchos años. Hay mucha gente que después de 30 años confiesan su crimen, porque fue un infierno para ellos vivir esos 30 años y pensando en eso que hicieron. Entonces, es muy importante, mis queridos hermanos, liberarnos de las culpas. ¿Cómo hacemos eso? Busquemos el perdón. La única forma de tener paz mental es tener una conciencia limpia, y solo Dios puede dar eso. Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Mire lo que dice el profeta. Dios está ansioso, deseoso, interesado en borrar sus cuentas con usted. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. A Dios le encanta perdonar, hermanos. Alguien por ahí dijo que Dios tiene un borrador muy grande. Y eso es cierto. Dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto lo podemos hacer una y otra y otra y otra vez. Si confesamos. Si usted se calla esos pecados, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a sentir remordimientos. Va a comenzar a sentir culpas. O a lo mejor resentimientos. Porque no puede perdonar a la persona que le hizo daño. Y entonces esos resentimientos se convierten en amarguras. Hay raíces de amargura en usted. Y mire, es más difícil arrancar una raíz de amargura que un resentimiento. Entonces tenemos que sacar todo eso de nuestro corazón. Amén. El perdón de Dios está disponible. Es algo que está ahí para nosotros. Así que si no tiene una conciencia limpia, obtenga una hoy mismo. Amén. Amén. Número 5. Concéntrese
en la presencia de Dios. Si queremos paz, debemos concentrarnos en la presencia de Dios. Debemos reconocer que Dios siempre está con nosotros y debemos aprender a sentir su presencia. Hoy cantábamos esta canción, Yo sé que estás aquí, que le está diciendo realmente al Señor, yo siento tu presencia en este lugar. Mire lo que dice la palabra en Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz, oiga, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, enfocados en Cristo, buscando su presencia, sintiendo esa presencia de Dios, porque en ti dice, ha confiado. Usted tiene dos opciones. Tiene la opción de concentrarse en sus problemas o concentrarse en Dios, que tiene la solución. Yo le voy a decir esto, mire, si usted mira al mundo se va a angustiar. Si usted mira dentro de usted se va a deprimir, pero si mira a Cristo va a descansar. Amén. En lo que usted se concentre va a determinar el nivel de paz personal que usted tiene. Amén. Amén. Sería maravilloso contar con un sistema que nos muestre a través de alguna luz o de algún pitito, ¿verdad?, el nivel de paz que tenemos o no tenemos, y que nos advierta que nos estamos alejando del Señor. Y mire, si existe esa alarma en nosotros, esa lucecita de aviso, ese pitillo, ¿verdad?, que le va a hacer pip, 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 pip. ¿Sabe cuál es? Cuando usted está preocupado, cuando usted está ansioso, quiere decir que usted se ha alejado de Dios y está concentrado en el problema y no está concentrado en Dios. Ponerse tenso es una clara indicación de que hemos quitado nuestros ojos del Dios de los cielos y los estamos poniendo en las circunstancias. Estamos viendo el problema y no la solución. Ahora, cuando mira el problema, se va a poner tenso. Pero oiga esto, trate de recordar, la tensión es una forma que Dios tiene para decirnos, organiza tu enfoque, mírame a mí. Es una forma que Dios usa. Amén. Número 6, confíe en los propósitos de Dios. Si queremos experimentar la paz de Dios, debemos de confiar en sus propósitos, aun cuando las cosas no tengan ningún sentido. Y vamos a ver por qué digo esto. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuántos verbos ve usted ahí? Hay varios. Dice, confía, no te apoyes, reconócelo y hará. Los primeros 3 verbos se usan como mandatos. Confía en Él, no te apoyes, reconoce. Pero el cuarto verbo se usa para expresar una promesa de Dios. Dice que hará tus sendas derechas. Él enderezará tus caminos. Consideremos confiar por un minuto. ¿Ha notado que muchas cosas en la vida no tienen sentido? ¿Ha notado que muchas cosas en la vida están fuera de nuestro control? ¿Qué hacer en estas situaciones? Únicamente confiar. Eso es lo que podemos hacer. Dice la Escritura, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la respuesta. ¿Y por qué se murió mi esposo? ¿Y por qué se murió Juanito? Mire, eso es algo que nosotros no, aun por más que escudriñemos, no vamos a encontrar una respuesta.
porque la respuesta solo la tiene Dios. Y Él a lo mejor en su tiempo le va a mostrar a usted cuál es la razón por la cual Juanito o Josecito ya no está con usted. Ahora, tenemos que entender que cada uno de nosotros tenemos un tiempo determinado por Dios. Y en ese tiempo un día ya no vamos a estar aquí. Ni usted ni yo. Nadie se va a salvar. La muerte va a llegar un día, hermanos. Y tenemos que entender eso, que es la voluntad de Dios. Perdemos tiempo, energía, tratando de descifrar las cosas. Y Dios nos exhorta a solo confiar en Él. La mayoría de personas se preocupa por dos cosas en la vida: la enfermedad y la muerte. Todos encaramos enfermedades y pues algún día vamos a morir. ¿Cómo puedo tener paz cuando un ser querido está enfermo de muerte? ¿Cómo reaccionar cuando un amigo se muere de repente? Dios me pide que solo confíe en Él y no trate de descifrar todo por mi cuenta. Amén. Cuando empezamos a confiar en Dios, la tensión desaparece y comenzamos a tener paz. Una de las lecciones que tenemos que aprender de Dios es que no tengo que entender el por qué, ni cómo, ni tampoco el cuándo. Dios hace lo que hace y todo lo que tengo que hacer es confiar en Él para experimentar la paz. Tenemos que confiar en Dios con nuestras vidas y con la vida de nuestra familia. Amén. Y número 7, pida la paz. Pídale a Dios que le dé paz en su corazón. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Fíjense bien, en este versículo hay un orden específico. Dice ahí, por nada estéis afanosos. ¿Qué es nada, hermanos? Nada. Eso es lo que pasa, que el afán es algo que nosotros inventamos en nuestra cabeza. Estamos estresados, estamos preocupados, estamos afanados por algo que no podemos solucionar. Amén. Hay cosas que están fuera de nuestro control. ¿Qué tiene que hacer según este versículo? Por nada estéis afanosos. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ponete a orar, dice el Señor. Así de fácil. ¿Estás estresado? Ponete a orar. ¿Estás preocupado? Ponete a orar. ¿Estás afligido? Ponete a orar. ¿Estás tenso? Ponete a orar. Ahí está la lucecita que dijimos, el pitito, pi, 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 pi. Están afanosos, entonces ore, dice el Señor. Y esa sería, digamos, la oración, la causa. ¿Y el efecto cuál es? Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es algo muy cierto. Cada vez que yo me pongo de rodillas o camino y empiezo a orar, y si me siento así un poquito ansioso, al final de la oración, mire, yo experimento una paz. ¿O acaso usted no ha sentido lo mismo? Entonces, ahí está la fórmula. No es una fórmula mágica. Es algo que Dios nos promete a nosotros. Si no está orando, ¿qué está pasando? Se está preocupando.
Porque es todo lo contrario. La preocupación es una emoción inservible, porque la preocupación es todo lo opuesto a la paz. Ahora, no pueden convivir juntas, paz y preocupación. Mire, en inglés se dice worry, W-O-R-R-I, ¿verdad? Viene del alemán wergen, creo que así se dice, o verden, algo así, que significa ahogar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando está preocupado, usted se está ahogando a sí mismo. Mire qué interesante cuando conocemos el significado de las palabras. Cuando en su vida la presión aumente, no se asuste, ore. Amén. Dígale a Dios cómo se siente. Ahóguese en Dios. No se ahogue en la preocupación. Llore, muestre su emoción y descárguese en Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice el Señor, que yo os haré descansar. Luego verá cómo se siente libre y con paz. Dice 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Usted no puede con eso. Se está ahogando en un vaso de agua. Dígale todo a Dios. Él va a poner todo de su parte para resolver eso y darle paz a su corazón. Él no se va a poner nervioso por todo lo que usted le diga. Él ya sabe todo sobre usted y lo mejor es que le ama. Miren qué lindo eso. Y terminamos aquí. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. El maravilloso resultado de la oración es la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, llegó la paz y uno dice, no sé por qué, estoy lleno de problemas, le debo a aquel, debo la renta, pero me siento en paz. Es el resultado de esa paz con Dios. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta palabra. Tú siempre llegas a tiempo, Señor. Y esta palabra nos ha venido como anillo al dedo, Señor, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de afán, tiempos de estrés, tiempos de preocupación por la diversidad de cosas, lo económico, lo social, lo político. Pero Señor, en el nombre de Jesús, oramos porque cada uno adquiera estos tres tipos de paz en primer lugar. Paz espiritual, paz emocional, paz relacional. Y que podamos, Señor, entender ese mensaje de paz, esa promesa de paz que nuestro Señor Jesucristo nos hace. Que Él no da la paz como el mundo la da. La paz de Cristo es diferente. Señor, oramos para que en lugar de preocuparnos, nos pongamos a orar y dejar todas nuestras cargas en tus manos, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, inunde nuestros corazones y nuestras mentes. Te pido, Padre Celestial, que cada uno de los que estamos aquí podamos experimentar eso, Señor, y que seamos obedientes a tu palabra. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.